doctora Medina. Siempre es un placer estar aquí y estar con mis queridos estudiantes graduados. Ciertamente el tiempo ha ido pasando rápido. Ya básicamente tengo 10 años facilitando grupos de apoyo de tesis y disertación y también ayudando a los estudiantes, ¿verdad?, a terminar ese ansiado grado. Así que estoy contenta de estar aquí, más contenta de que no estamos solitas, Ana y yo. Hay unas instancias en las que me voy a detener para que hagas, para ver si hay alguna pregunta en el chat y poderla contestar. Yo no sé ustedes, pero en muchas ocasiones cuando yo estoy asistiendo a una conferencia, etcétera, siempre me gusta que no se tarde mucho en contestarme mis interrogantes porque a veces con el paso del tiempo pues se me olvida que era lo que yo quería aclarar. Así que por eso suelo detenerme cada cierto tiempo para saber si hay alguna pregunta. Acabo de ver ahora que hay un typo ahí. En consejera profesional de DECODE me encargaré de corregirlo después. Bueno, pues si bien es cierto que muchos de ustedes están quizás cercanos a defender la propuesta o a defender la tesis o disertación o proyecto de manera final, también reconozco que puede ser que haya algunos de ustedes que todavía no estén en ese punto, pero que quieran ir adquiriendo y conociendo las destrezas y aquellas estrategias que son importantes para este proceso tan crucial. Así que les cuento que los objetivos para la tarde de hoy es que ustedes puedan identificar de todas estas estrategias y de las que ustedes han ido aprendiendo en sus estudios graduados, estrategias que les sirvan para cuando usted vaya a defender la propuesta o la tesis, disertación o proyecto final, estrategias que les sirvan antes de ese día de defender, durante y después de haber defendido. Bueno, pues enseguida entro a las diversas estrategias que usted debe tomar en cuenta. Ahí quiero aclarar que hay diferentes libritos, diferentes protocolos, diferentes maneras de proceder de acuerdo a las facultades y en ocasiones de acuerdo a los departamentos académicos de esta universidad. Así que seguimos siendo Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero también somos bastante diversos. Así que yo voy a compartir la información de mi experiencia con los estudiantes, de lo que yo sé y de lo que he conocido y me he enterado. Por ejemplo, hay programas académicos que no necesariamente tienen un manual de tesis y disertación. Si tu programa académico no tiene un manual de tesis y disertación, entonces tendrías que pedirle los puntos más importantes de ese proceso a tu director o directora de comité, o la otra alternativa es buscar el manual que está disponible en el DEGI, que es el Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Es bien importante que le des una miradita, sobre todo a aquel de tu programa académico, para que vayas cumpliendo, ¿verdad?, con todo lo que ellos esperan que se produzca en esa experiencia. Considera entonces que la defensa y la realización de la tesis, disertación o proyecto es lo que en el argot académico se conoce como una experiencia capstone. Capstone quiere decir que es una experiencia integradora de conocimientos. Usted va a integrar lo que usted aprendió de investigación, lo que usted sabe de su disciplina y lo que en la literatura usted ha ido revisando y en muchas ocasiones su propia experiencia, lo que ha aprendido, todo lo va a integrar en ese trabajo.
Así que uno de los elementos más importantes es que usted sepa que tiene que verse esa integración y sobre todo que este ejercicio es uno en el que se supone que usted demuestre que tiene conocimiento de su disciplina, conocimiento de todas las destrezas de investigación, igualmente del análisis, de la redacción y de la oratoria. Así que básicamente usted va allí a demostrar que usted aprendió y que también dentro de esa expresión que usted tiene, pues usted usa la jerga, las palabras relacionadas a su disciplina y obviamente a la disciplina de investigación. Así que cuando usted, por ejemplo, va a hacer una investigación que esté vinculada de alguna manera a personas, usted tendría que saber que antes de usted defender, la perfecta es que antes de usted defender, usted haya tomado ese adiestramiento en línea que se provee en la universidad, que está en el CITI Program. De ese adiestramiento específicamente, el que es en español, usted tendría que tomar uno y es ese de investigaciones psicológicas, sociales y educativas con personas, ¿verdad? Ese sería bien importante. ¿Por qué? Porque cuando usted termine de defender la propuesta, ¿verdad? Entendiendo que la propuesta es capítulo 1, 2 y 3. Llega la propuesta hasta la metodología, entendiendo que después que usted hace eso, si usted va a investigar con personas, usted va a tener que someter su evidencia de que tomó ese adiestramiento del CITI Program. De la misma manera, su director o directora de comité también va a tener que someter ese certificado de que usted tomó el adiestramiento. Si bien es cierto que ese adiestramiento a mí me parece sumamente interesante, también es cierto que no necesariamente usted lo puede hacer en un día. Yo no se lo recomendaría porque son diversos módulos que usted tiene que ir leyendo y entonces contestando unas preguntas en alternativa múltiple. Y entonces cada vez que usted termina un módulo, pues le acreditan, ¿verdad? Le van acreditando ese conocimiento en términos de los certificados hasta que le dan el certificado completo. Así que es una tarea que es importante hacer con tiempo y que es importante hacer antes de solicitar al CIFSHI, que es el comité que se encarga de velar por la ética en la investigación. Así que, habiendo dicho esto, también tendría que decirle, bueno, que tenemos aquí ciencias naturales y que ciencias naturales también tiene otros requisitos en términos de esos adiestramientos y de esa conducta ética del investigador. A esos efectos, pues también hay otros adiestramientos que si usted va a trabajar con animales, pues tendría que completar y que igualmente evidenciar. Bueno, pues antes de la defensa, yo siempre le digo a los estudiantes, busca la plantilla de valoración. Tienes que tener idea, y eso es lo que aquí le conocemos como la rúbrica, porque tú tienes que tener una idea de cuáles son los criterios sobre los cuales te van a evaluar para que entonces te encargues de producirlo. Si tú no conoces cuáles son los criterios, entonces estás trabajando a ciegas y probablemente en detrimento de ti mismo o ti misma o ti misma, porque no estás necesariamente produciendo todos los elementos que es importante que tengas. Y algunos estudiantes me dicen, oye, pero es que yo le pregunté a mi director o directora y resulta que mi programa académico no tiene esa rúbrica, esa plantilla de valoración de esa defensa.
de tesis, proyecto, disertación, bueno, pues el que no esté escrita, que de hecho debería estar escrita por el bien de los estudiantes y también de los docentes, pero el que no esté escrita no quiere decir que no hay rúbrica. El que no esté escrita lo que determina entonces es que existe la rúbrica, pero está en la cabeza, ¿verdad? La conocen por experiencia aquellos miembros de su comité. Así que usted se encarga de tener una reunión con su director o directora a fin de que le diga los criterios que van a estar evaluando y qué cosas son importantes que usted pueda evidenciar en términos de conocimiento para ese momento de esa defensa, ya sea de propuesta o ya sea de investigación a nivel final. Otra de las cosas que quería decirles es que hay muchos estudiantes que no saben por qué le llamamos defensa, ¿verdad? Y es importante que usted sepa que es defensa porque se supone que usted respalde todas las decisiones metodológicas que usted toma en esa investigación. Es importante que las respalde con la literatura y que igualmente sus planteamientos respecto a análisis, etcétera, estén respaldados con la literatura. Así que es defensa porque, otra vez, usted evidencia conocimiento y que ese conocimiento es un conocimiento empírico y académico. Eso es parte de la tarea de investigar. Así que hay algunas facultades que tienen una fecha límite en el semestre. Tienen una fecha límite para solicitar defensa, algunos tienen una fecha límite para defender y otros tienen fechas límites, la mayoría tiene fecha límite para solicitar graduación, porque solicitar graduación lo determina básicamente la oficina del registrador o registradora ahora. Por lo tanto, usted tan pronto empieza el semestre y usted planifica defender, debe relacionarse con esas fechas. La fecha para solicitar graduación, si usted termina en ese semestre, porque es importante que lo haga, que solicite a tiempo, ¿verdad? Y que pague los $80 que se requieren por esa cuota de graduación. Así que es necesario que usted sepa la fecha de solicitar defensa y también la de defender, porque en la medida en que usted conoce esas fechas y conoce lo que debe producir en términos de los criterios, etcétera, usted debe organizarse a fin de poder cumplir con todos los elementos que se esperan que usted produzca. Considera entonces que entiendo que es en este manual del DEGI, que es el Decanato de Estudios Graduados e Investigación, o en la certificación 51, que es la que establece todos los elementos relacionados a los procedimientos, etcétera, de los estudiantes graduados de todos los departamentos y facultades de aquí, de UPR Río Piedras, establece que cuando tú vas a defender a defender tu investigación y después de eso te gradúas y te vas, se supone que tú le permitas a tu comité leer ese documento con suficiente tiempo de antelación, es decir, si lo operacionalizo, sería un mes antes de la fecha de defensa. Tu comité tendría que tener todo el documento, todo completado. ¿Okay? Por eso es que le digo que organizarse y entender esto de las fechas es sumamente importante, porque ya a finales de semestre los profesores tienen muchísimas cosas que hacer, muchísimas tareas, mucho que corregir, etcétera, y tiene que darle usted el tiempo suficiente.
Si se trata de defender propuesta, entiendo que es más o menos, por lo menos 3 semanas antes, ¿ok? Que usted tiene que darle esa propuesta a su comité. Y observa que cuando hablo de un mes o de 3 semanas antes, me refiero a días laborables. Así que sábados y domingos no cuentan ahí. Así que cuando uno se va organizando, tiene que considerar en el calendario esos días. Verifica en el caso tuyo quién, si se va a hacer presencial, quién separa el salón, quién separa el equipo audiovisual que vas a necesitar. En ocasiones, yo, por ejemplo, tuve el privilegio de que mi director de comité fue tan amable que me proveyó su laptop, él coordinó el sitio donde el salón en el que yo iba a presentar, etcétera. Esa tarea no necesariamente le toca al director o directora de comité, pero se supone que sea el director o directora de comité quien convoque a los otros miembros del comité a fin de coordinar una fecha en la que todos estén disponibles para realizar esa defensa. Otra de las cosas importantes, si usted va a hacer la defensa online, porque ahora tenemos esa posibilidad, es importante que usted determine qué plataforma van a usar, si es Teams, si es Meet, si es alguna otra comercial, si es Zoom, etcétera, y determine también quién va a ser ese enlace para invitar a las personas a acudir a su defensa. Es importante que usted tome notas de esas reuniones con cada uno de los miembros del comité. Hay comités que estilan hacer una reunión para darle a usted las últimas sugerencias y en esa reunión terminan identificando entre todos cuál es la fecha más apropiada para esa defensa. En ese caso, cuando usted se reúna con todos los miembros del comité, aun cuando esté con su director o directora a solas, procure anotar todas las sugerencias que les dan. Eso es bien importante porque en ocasiones uno está pendiente a tantos elementos a la vez que se le puede olvidar alguna sugerencia que sea sumamente importante y que usted debe acatar. Así que en la medida en que usted escribe y escribe legible, va a poder atender esas sugerencias de manera puntual. Escribí en la parte de abajo, no te pierdas, toca base con tu director, porque de acuerdo a la experiencia que yo he tenido con los estudiantes graduados, hay un fenómeno interesante que sucede cuando el estudiante entiende que está un poco atrasado respecto a las metas que se habían establecido y no ha producido el material suficiente. Entonces, en general, muchos estudiantes hacen lo contrario a lo que se supone que hagan. Porque tengo vergüenza, entonces me le pierdo al profesor o profesora. No sabe de mí en varios meses porque ya me atrasé y ahora estoy trabajando, pero no me atrevo a tocar base con ese director o directora porque siento vergüenza. Mientras tanto, en esta novela resulta que el director o directora ya le está extrañando a usted y está pensando, bueno, yo creo que fulana o fulano se deben haber ido de Puerto Rico, deben estar en Disney porque yo no he sabido nada de ellos. No necesariamente quien dirige va a pensar que usted está trabajando fuertemente porque sencillamente no tiene idea de qué es lo que usted está haciendo. Así que mi recomendación de corazón es que al menos mensualmente usted se comunique con ese director y le deje saber qué es lo que está haciendo y qué ha logrado y qué es lo que piensa hacer en los próximos días. De esa manera, pues,
el que dirige no tiene la sensación de que usted está en Disney. Y cuando tu director o directora te escriba, como me gustaría saber en qué estatus estás, si te puedo ayudar, etcétera, no se pierda. Como dicen los estudiantes de bachillerato, no le picheen. Usted escriba, conteste, lo que sea. Si usted no ha podido producir por la razón que sea, escríbala. ¿Ves? Es importante que no dé la sensación de que esto de defender de que sus estudios no son un elemento que para usted tiene realmente un significado importante. Volvemos, la comunicación es crucial. Me detengo aquí un segundo para saber si hay alguna pregunta. Yo asumo que no, pero quiero verificar. Por lo menos no nos han sometido en el chat, pero si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Excelente. Buenas tardes. Mira, dice ahí fotos, iPad. Ese es tu apodo, Foto. Discúlpame, es que no tuve mi No. computadora ahí. No te Pero preocupes, sí, a mí lo ese es que el me apodo. importa, a mí lo que me importa es que estás aquí. Olvídate, es que nunca había oído ese apodo. ¿Y cómo tú te llamas? Félix Ok, Díaz. ese foto tiene que tener una historia. Cuéntame, Félix. Sí, mi pregunta viene siendo el programa, el City Program, la fecha de caducidad. Si tiene alguna fecha de caducidad para de haberlo uno tomado antes, yo entiendo que debe de tener una, pero no estoy claro con el tiempo para saber entonces si uno se debe de actualizar cada cierto tiempo, si se actualiza o se retoma nuevamente. Sí, ay bendito, ay Dios mío. Muy interesante la pregunta. Ana Copilota, si tú puedes verificar lo que le voy a contestar en términos del tiempo de caducidad, es que yo inicialmente, lo que yo recuerdo es que inicialmente duraba 3 años, Sí. pero me parece que ahora dura 5. ¿Tú sabes, Ana? No, yo creo que sigue Siendo 3. Sigue siendo 3 y por lo menos en mi experiencia, lamentablemente, cuando me vence he tenido que volver a tomar ¿verdad? Los adiestramientos, ¿verdad? Para renovar el certificado. Sí. Okay. Así que lo que te recomiendo es que vayas viendo si ya está a punto de... Muy bien. Y vayas entonces comenzando a tomar entonces de nuevo los módulos para que pues vayas entonces, ¿verdad? De acuerdo a lo que se solicita, hay unos módulos que son como, vamos a decir, los medulares para pues tú cumplir con lo básico que se requiere para tener el certificado. Pues eso es lo que... Ok. Pues muchas gracias. Gracias, Félix. De verdad que muy buena pregunta, porque sí, hay algunas ocasiones en que los profesores, tan pronto tú entras en el primer semestre, ¿verdad? A estudiar, te dicen que tomes ese adiestramiento. Bueno, pues si es requisito para la clase, no hay de otra, hay que tomarlo, pero entonces tienes que estar pendiente porque si es... Marta, lo aclaran en el chat y también me lo aclararon por otro medio que sí son 5 años ahora. Yeah. Yo me acuerdo porque yo pensaba como que, ay Dios mío, qué alivio, no hay que volver, porque como les digo, no es algo que se complete en 1 hora, ¿ves? No, ya yo tenía cucharita hacer eso otra vez. Es que... Bueno, pues sí, eso da esperanza. Muchas gracias. Recoge la cucharita, Félix, que todavía. Sí.
Bueno, pues, cómo no, para servirte. Entonces, en términos de antes de la defensa, sobre todo si su defensa es online, pues yo sé que se les hace difícil olvidar a Luma, pero por si acaso, recuérdense de Luma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que usted o va a tener vías alternas que no sean necesariamente pues la electricidad para poder continuar con esa defensa. O vaya, muévase usted o procure o consulte con su director o directora a fin de moverse a un lugar en el que casi nunca se vaya la electricidad. Por lo menos, aunque recientemente se ha ido en varias ocasiones acá en la universidad, yo creo que aquí la universidad, tanto la internet como la electricidad es bastante estable y a esos efectos les invito, si alguno de ustedes no ha asistido a Red Graduada, porque es un espacio fantástico que tienen los estudiantes graduados, que tiene un horario atípico y que es un espacio muy cómodo con personas que están dispuestas a asistirles en todos los procesos. Entonces, es importante, si usted va a estar en otro lugar o en su casa, que coloque un letrero en la puerta para evitar interrupciones. Ya ustedes saben todas las sorpresas que se llevó un montón de gente cuando inició esto de la pandemia, la gente que salía por detrás o que aparecía en medio de webinars, noticias, clases y todo lo demás. Es recomendable que en ese lugar usted tenga una temperatura adecuada o se las arregle para sentirse cómodo o cómoda. En un inicio, cuando se dio todo esto de la internet y la virtualidad, yo recuerdo que yo estaba en mi casa, habilitamos un cuarto que me sirviera para atender estudiantes online, etcétera, pero allá hacía un calor brutal. Así que en ocasiones cuando estaba dando los adiestramientos yo sentía como el sudor me iba bajando y a la misma vez uno se cansa muchísimo más cuando tienes mucho calor. Así que bueno, pues si con un abanico no da, pues que haya dos abanicos. Y si estás en un sitio que tiene aire acondicionado, pues mejor todavía. Y si hace mucho frío, pues nada, pues te abrigas porque cuando uno tiembla la voz sale diferente. Usted va a tratar de reducir el reflejo de la luz en sus espejuelos, si es que tiene espejuelos. Ya mismo les voy a mostrar una ilustración. Va a procurar tener el rostro iluminado porque cuando usted se está dirigiendo a un público, esa parte no verbal de la comunicación es bien importante. En muchas ocasiones facilita que el mensaje llegue de una manera más certera. La computadora debe estar, si posible, en una mesa. En muchas ocasiones empezamos usando la computadora y las personas la tenían en la falda y parte de lo que pasaba era que era susceptible a muchísimos accidentes, ¿verdad? Que se caiga la computadora, etcétera. La cámara no debe estar ni muy alta ni muy baja y por lo más que usted quiera, asegúrese de que esa nariz está limpiecita, porque todo se amplifica y se ve en la cámara. Otra de las cosas importantes es que usted practique mirar al lente, como yo estoy haciendo ahora. En la medida en que tú no miras al lente, no logras un compromiso, una atención de tu audiencia. ¿Ves? Si yo estoy mirando todo el tiempo para este otro lado porque estoy leyendo, porque estoy viendo las fotos de ustedes, parte de lo que pasa es que con el tiempito ustedes van a dejar de atender y lo que va a pasar es que es más probable que usted empiece a pensar en un montón de otras cosas, no necesariamente lo que estamos hablando ahora. Mirar al lente es una destreza, así que mientras más usted lo practica, mejor sale.
usted se tiene que imaginar que hay una gente ahí que le está atendiendo, imaginarse los ojos, imaginarse las personas. Puede ser una actividad bastante fría, pero es importante y necesaria, y aún cuando uno está dirigiéndose a un público, es importante hacer contacto visual, siempre con tu audiencia, para lo mismo, para que podamos, para que el mensaje llegue de mejor forma. Si usted va a defender en términos de webinar, ¿verdad? Usted lo va a hacer online, es importante que usted apague el sonido de su celular, pero lo mantenga cerca o una tablet por si acaso algo pasa por acá con la electricidad. Ese puede ser su plan B y usted continúa haciendo esa defensa. Bueno, a lo mejor ustedes lo vivieron o lo vieron, de personas dando adiestramientos y de repente cuando suena ese teléfono con una llamada personal o del trabajo, pues uno pierde el hilo, uno se confunde, el celular se puede caer. Así que usted necesita las menos interrupciones posibles y por eso esa recomendación. Otra de las cosas importantes que ustedes deben saber es que todos los sonidos se amplifican de manera tremenda, especialmente cuando usted está dirigiéndose a un público, ¿verdad? Considere que cualquier sonido que yo esté haciendo aquí, ¿ves? Llega el momento en el que usted le molesta ya. No pareciera que moleste y a lo mejor yo ni siquiera me estoy dando cuenta de esto porque estoy nerviosa. Pero allá al otro lado, al amplificarse ese sonido, ya distrae también la atención. Yo sé, todos nos podemos nerviosos cuando estamos dirigiéndonos a un público, estamos haciendo una experiencia que conduce a una evaluación, pero en la medida de lo posible, usted trate de no moverse demasiado en la silla porque tu audiencia lo nota. Así que yo he visto personas que están dando informes y entonces están moviéndose así en la silla y otra vez es parte de una distracción que no se necesita en ese momento. La vestimenta debe ser cómoda, debe ser profesional. Mi sugerencia es que sea una vestimenta bonita y que te permita sentirte cómodo, cómoda. En uno de estos adiestramientos yo me puse a verme después, error, porque siempre uno se ve y se ve tantas cosas que uno no hizo bien, pero me puse a mirarme y recuerdo que ese día tenía un tipo de blusa que yo todo el tiempo me estaba subiendo aquí parte de la blusa. ¿Ves? Entonces, pues eso también crea mucha distracción. Si tú tienes un escote, tienes que tener cuidado porque a lo mejor tú no te das cuenta y te doblas un poquito y entonces se ve más de lo que se debería ver en una defensa. Otra de las cosas importantes es que usted controle el movimiento de sus manos. Hay veces que nos ponemos tan y tan nerviosos que entonces empezamos a hacer cada movimiento de mano y además nosotros los latinos, nosotros los puertorriqueños nos encanta hacer diversos movimientos de mano. Así que es importante que usted practique a fin de que sus manos no sean un obstáculo para esa comunicación que usted quiere lograr. Observa estas imágenes que tengo aquí. ¿Ves lo que te decía de la luz? En la medida de lo posible, esa luz debe darle a usted de frente, si posible, no de un solo lado de la cara, porque si no, el otro lado va a quedar oscuro. Quiero decirles que hay en las diferentes tiendas, hasta he visto en gasolineras, estos círculos de luz que a veces es bueno colocar para que la persona te pueda ver.
pueda ver tus expresiones. Fíjate que cuando tienes una luz que va de abajo hacia arriba, parte de lo que pasa es, como vemos aquí en el centro, que se crea con los espejuelos una línea en la frente que va hacia arriba, que obviamente parece como que dos cuernitos. Y todas esas cosas entiendo. Y les recomiendo que es bien importante que tomen en cuenta. ¿Vieron lo que les dije aquí respecto a la luz y los espejuelos? ¿Ves? Hay que asegurarse de que esa luz no impide que se pueda ver esas expresiones de los ojos. Porque, otra vez, limitan el asunto. Y esto es lo que esta imagen que está aquí, que está la cámara de abajo hacia arriba, era lo que les decía respecto a la imagen panorámica de la nariz, en la que se ve cualquier cosa que no debería estar ahí. Y hay otros que colocan su cámara de esta forma, en la que solamente se ve su cabeza. Y entonces en uno de los artículos que yo leí decía que se ve como the talking head. Es como que una cabeza que habla, que está como que desconectada de un cuerpo. Así que en la medida de lo posible considere que no debe ser su cabeza nada más, que debe ser quizás como hasta el pecho más o menos, de manera que haya ese espacio en el que usted pueda también usar para comunicarse. El tamaño de letra, si tú vas a defender presencialmente, el tamaño de letra no debe ser más pequeño de 24. Es un tamaño de letra que es posible ver a distancia. Recuérdense que la mayoría de sus profesores están en una edad en la que tienen a veces dificultades para ver. Y el que esté en ese tamaño de letra resulta más cómodo. Si fuera online, una letra tamaño 16 estaría suficientemente bien. Más pequeño que eso podría dar dificultades, y lo otro es que también puede dar dificultades si usted imprimió los handouts de su presentación. A veces las letras quedan tan y tan pequeñas que apenas se ven. Así que usted va a tratar de minimizar esas distracciones que haya en su entorno, sobre todo si se trata de online, y tenga a la mano alguna persona si posible, dos personas que estén presentes y que puedan anotar las sugerencias que le den, ¿ok? Y usted tenga dónde anotar. En la medida de lo posible, lo recomendable es reducir la animación, porque en ocasiones, animación me refiero quizás a cómo van saliendo las palabras, etcétera, y cualquier otro tipo de animación, porque si es online, tienes que considerar que las otras personas tienen diferentes proveedores de internet y diferentes anchos de banda. Así que puede ser que tú estés animando algo, ¿verdad? Y que llegue con demasiado retraso para tu audiencia. Así que en la medida de lo posible, yo recomiendo que se reduzcan y que por favor usted tenga agua cerca, que tenga servilletas y que tenga un reloj para que usted pueda cumplir con el tiempo estipulado. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí o comentario? No tenemos en el chat, pero si hay alguien que interese, puede abrir el micrófono. Muy bien.
Okidoki. Bueno, pues antes de la defensa, sobre todo si es esa defensa final, usted tiene que determinar si va a ser, se supone que todas las defensas finales de esta universidad son abiertas, o sea, que cualquier persona puede ir. De hecho, una de las recomendaciones que yo siempre doy es que trate de acudir a defensas que sean dirigidas por su director o directora de comité, porque así usted ve cómo esa persona se conduce, cómo se da la dinámica y sabe qué esperar. En ocasiones, y es bien variado de facultad en facultad, hay ocasiones en las que hay invitados, hay personas que hacen investigaciones cualitativas, por ejemplo, tienen entrevistas y entonces ellos invitan a sus participantes para que estén en la defensa. Usted tiene que determinar si va a haber entremeses, si no va a haber entremeses, si va a haber café, si no va a haber café. Si usted va a hacer alguna de esas cosas, ¿verdad? De comer, es importante que tenga quien le ayude, quien le facilite en esa área. Usted no se complique la vida con eso si eso le va a quitar la paz. Porque lo importante es la parte académica. Igual, al final usted va a decidir si usted quiere hacerle algún regalito a los miembros de su comité, si le quiere escribir y dar una postal, si quiere darle cartas de agradecimiento, usted lo determina. Usted va a preparar esa presentación y esa presentación debe dársela a su director o directora de comité para que la revise, porque puede que tenga algunas sugerencias que hacerle. En la medida de lo posible, no llene demasiado la presentación con palabras. En ocasiones, los estudiantes utilizan el PowerPoint como si fuera Word y entonces escriben párrafos completos allí. Eso no es recomendable, sino unos bullets, ¿verdad? Que usted va a utilizar y use también diagramas y use también color. Eso también ayuda en el proceso y te repito, todo esto lo consultas con tu director o directora porque puede haber programas académicos en los que prefieran que no haya color o que haya las menos ilustraciones posibles. Tienes que conocer la cantidad de tiempo que tienes para la defensa. Mira esto. En ciencias naturales, por ejemplo, lo que yo he visto es que para defender ya sea propuesta o tesis, disertación y proyecto final, cualquiera de las dos, propuesta o final, el estudiante tiene entre 45 minutos o tiene 1 hora. Acá, en la Facultad de Educación en general, si tú vas a defender una propuesta, no puedes excederte de 20 minutos. Y para la defensa final, te otorgan el regalo de 30 minutos. Así que si se espera que usted cumpla con un tiempo específico, usted se va a organizar de manera que usted cumpla con ese tiempo específico. Y lo puede hacer considerando que va a usar más o menos como que 1 minuto por cada plantilla aproximadamente. Y no va a contar la plantilla inicial, ¿verdad? Que es la que está el título del trabajo, los miembros del comité, ni tampoco cuente las de las referencias, cuente las que tienen que ver con el contenido. Así que usted debe tenerla por lo menos 1 semana antes laboral de esa defensa al menos y podérsela mostrar a su director o director. Es importante también que usted imprima los handouts y se los entregue a los miembros de su comité. Ya les dije, eso es fantástico porque si se va la luz, usted tiene su handout, ellos tienen el handout y si se ve, usted todavía defiende y usted todavía termina. Sin embargo, si usted no tiene eso, entonces se puede perder en el proceso y yo me imagino que usted no necesariamente quiere que le pauten una defensa para otro día después que usted se programó
para un día específico. La tesis completa o la propuesta completa es importante que la tenga a la mano. Tú sabes que yo he visto que ha habido ocasiones en que los miembros del comité les dicen, ok, quiero hacerte una pregunta. Vamos a buscar, mira, aquí en la propuesta, en la página 12, el último párrafo. Si usted no la tiene, usted va a estar perdido o perdida ahí, aun cuando se la lean. Así que si usted tiene el documento, ahí usted aprovecha, lo marca, ¿verdad? Y sigue las recomendaciones adecuadas. Otra de las cosas importantísimas es que usted aclare cualquier duda metodológica que usted tenga con esa propuesta o esa disertación o tesis. Eso usted no debe sentirse inseguro o insegura en ese momento, ¿ok? Así que es bien importante que la aclare antes. Yo siempre digo, practica esa defensa ad nauseam, que tú la veas y es como que, oh, ya no quiero más, no quiero más. Que veas la plantilla, que veas el bullet y enseguida venga a tu mente todo lo que tú tienes que decir respecto a eso. Yo no sé si ustedes han estado en clases o quizás en informes orales o en ponencias en las que la persona ha estado leyendo en toda la ponencia exactamente lo que está escrito en su PowerPoint. Si usted ha pasado por esta experiencia, sabrá lo aburrido que es y fundamentalmente uno piensa, oye, pero para yo estar una hora allí oyendo todo eso, me debió haber dado el PowerPoint y yo me voy para mi casa y me lo leo, ¿ves? Así que va a ser bien importante que usted se la aprenda bien y sobre todo que no lea, que haga todo lo posible por leer lo menos posible. Que usted lo pueda decir en sus propias palabras, usando la jerga de su disciplina, claro está. Eso es bien importante porque denota que usted domina, ¿verdad? Ese material y sobre todo hace entonces ese espacio mucho más interesante. Una de las sugerencias que yo les doy a los estudiantes, mira, si siempre está la tentación de leer lo que ahí escribiste, bueno, pues entonces mi sugerencia es que hagas diagramas, hagas dibujos, porque tú sabes, o figuras, tú sabes lo que hay ahí, tú lo puedes explicar en tus propias palabras y así no tienes la tentación de leer. Es importante que si usted toma medicamentos, pues por supuesto se los tome ese día, que usted se alimente bien. Proteínas es muy bueno porque duran bastante en el estómago, a diferencia de los carbohidratos o las ensaladas, que eso en bien poco tiempo se te va y ya tienes hambre otra vez. Otra de las cosas que aprendimos es que es importante que alguien en la audiencia o que tú con tu celular vayan llevando el tiempo. Recuérdate, si es 45 minutos lo que te dijeron, no te pases de ahí. Y igualmente, si son 20 o 30 minutos, no te pases. Aquí, por ejemplo, en la Facultad de Educación, yo he visto una constante y es que cuando el estudiante logra hacerlo en los minutos que se le especificaron o en menos de los minutos, siempre hay un comentario al respecto en el comité. Le dice, muy bien, fulana, lograste hacerlo en 29 minutos, ¿ves? Y eso lo vas haciendo otra vez con la práctica. Confirma también que esa asistencia a esa defensa nos pasó en mi grupo de apoyo en una ocasión que estábamos, llegó yo y varios de los miembros del grupo, porque en el grupo de apoyo uno trata de ir a las defensas de las demás personas para apoyarlos, y porque mientras más vas aprendiendo.
sobre el proceso. Bueno, pues entonces nos pasó que llegamos nosotros, pero entonces los miembros del comité no llegaban. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y no llegaban. Y entonces la que iba a defender se puso bien nerviosa, imagínate. Y a fin de cuentas, lo que pasó es que para ella no quedó claro porque hubo un proceso de toma de decisiones en el comité cuando ella estaba, si se iba a hacer por la mañana o por la tarde. Entonces ella se quedó en su mentecita que iba a ser en la mañana. ¿Ves? Así que en la mañana ella estaba aquí puntual, todo el salón, todo puesto y el comité no llegó. Y claro, eso nos enteramos después porque hubo que llamar a la directora para ver qué pasaba, etcétera. Mi sugerencia, confirma que es a tal día, tal hora y en tal sitio. En esa ocasión, ella tuvo que quedarse entonces por la tarde para hacer la defensa, pero bueno, todo su cuerpo se estresó por esa, por esa dificultad que hubo en términos de el momento y que no llegaban, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues entonces continúo. Mira, antes de la presentación, una de las cosas que pasa es, usted le tiene que haber pasado. Y casi siempre cuando uno va a dirigirse a un público, casi siempre uno empieza a pensar todo lo que podría ir mal. Ay, ¿y si me caigo? Ay, ¿y si se va la luz? Ay, ¿y si se me olvida todo de repente? Ay, ¿y si me interrumpen? Ay, ¿y si el PowerPoint no me funciona? Es interesante. Entonces, siempre yo pienso, concho, pero ¿por qué imaginarse todas las dificultades, los errores, los desastres que podrían ocurrir? ¿Por qué no sacar unos minutos antes de esa defensa para visualizar que todo está bien, que esas ideas te fluyen de manera espectacular en el cerebro, que logras conectar unos conocimientos y hacer unos análisis que deja a tu audiencia con la boca abierta, ¿verdad? ¿Por qué no pensar eso, que es lo que nos inyecta energía positiva y en proveyéndonos una motivación adicional en vez de estrés y ansiedad? Contra, es que si llegaste a la defensa, primero tu comité no te va a dejar ir a una defensa cuando tú no estás preparado o preparada, ¿ok? Porque eso también habla de ellos como comité. Entonces, por otro lado, mira, ya tú sabes de todo eso, la metodología, la investigación, tú eres experto o experta. Con toda probabilidad en ese lugar no hay nadie más que tú que sepa de eso. Así que tú confía en todo eso y entonces empieza a decirte, todo va a estar bien, yo voy a usar todas las palabras adecuadas, esto va a quedar súper bien, voy a dar conocimientos, llegar a conclusiones, ¿ves? Y en ocasiones los estudiantes están tan nerviosos que uno le ve la cara tan tensa y entonces parte de lo que puedes hacer para relajarte es sonreír. Sonríe a tu audiencia, sobre todo antes de que llegue. Eso también ayuda, pone el espacio hace que el ambiente sea como que más fluido, más relajado. Durante la presentación ya les dije, no leas, porque esa es una competencia que debe tener todo profesional, que sea capaz de dirigirse a una audiencia sin leer. Claro, de vez en cuando uno puede mirar, ¿verdad?, por dónde va. Las preguntas de investigación las puedes leer tal cual están escritas o algo que tú quieras citar. Pero por favor, demuestra que tú tienes dominio no leyendo, ¿ok?
Ya les dije, utiliza el lenguaje académico, el lenguaje que usted le han enseñado en la universidad, en su disciplina. En ocasiones hay personas que dicen, a mí me gusta hablar en arroz y habichuelas para que todo el mundo entienda. Bueno, pues si a usted le gusta hacer eso, está fantástico. Sin embargo, en el ambiente académico, usted debe procurar elevar ese lenguaje. Es parte de lo que usted va a demostrar que usted domina. Eso no quiere decir que de vez en cuando usted no use el lenguaje coloquial, claro que sí, pero otra vez, demostrar conocimiento va a ser muy importante. Ya les dije, no te pases del tiempo asignado para defender, puedes usar más o menos 1 minuto por plantilla. Toma el tiempo. Si se trata de la propuesta, es bien importante que termine la metodología. Es importante que usted tome tiempo para explicar ese marco teórico, porque esa parte es la que usted debe dedicarle más tiempo. Y también debe dedicarle más tiempo a la parte metodológica, que es la que explica la serie de decisiones que usted tomó porque usted tiene conocimiento. Y lo que a fin de cuentas también contribuye para que su investigación sea robusta y tenga la validez, la confiabilidad o la profundidad que es importante que tenga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, parece que no. En términos de... Al momento, por lo menos en el chat, no tengo. Sí parece que alguien hizo un comentario si vamos a compartir la presentación, que están interesados en la misma. Claro, yo te la pueda enviar y tú la envías, no hay problema con eso. Bueno, pues en el proceso de esa defensa, volvemos, en términos generales, hay una fase que es la introducción, otra fase que puede ser la defensa, que depende los minutos que usted le dan para usar. Después de eso empiezan las preguntas de su comité. Y después entran las preguntas de su audiencia, si hubiera alguna o comentario. Se supone que la audiencia y usted se retira. Ellos entran en un proceso de negociación, me refiero a los del comité. Recuerden que hay diferentes composiciones del comité. Hay programas académicos en los que son 3 personas. Otros programas académicos, pues el estudiante quiso que hubiera 4 personas. Y en los de, por ejemplo, ciencias ambientales, son 5 miembros del comité. Así que la extensión de esas preguntas y esa deliberación puede variar muchísimo. Después se obtiene el resultado y a usted y a la audiencia la llaman para que conozcan el resultado. Hay ocasiones en las que la persona pasa la defensa y ya. Hay ocasiones en que pasa, pero con recomendaciones, pasas en tanto atiendas esta serie de puntos que te dijeron que es importante atender, ¿no? Así que básicamente así va el proceso de defensa, que puede durar acá en educación como desde 1 hora o puede durar como me pasó con un estudiante de ciencias ambientales. Él siempre decía que su defensa de propuesta había durado 4 horas. Es algo maratónico, pero bueno, si tienes 5 miembros del comité, ¿verdad? Puede pasar. Volvemos, esas son las diversidades que hay dentro de esta misma universidad. Una cosa que quería decirles es que, por ejemplo, acá en educación se estila que cuando hay preguntas de la audiencia,
lo que se estila es que sea el director o directora del comité dice que ahora la audiencia puede hacer sus preguntas al estudiante, pero que esas preguntas ese director o directora las va a filtrar. Porque es el director o directora quien va a decirle al estudiante si la puede contestar o no. Porque por dos razones. En ocasiones hay gente de la audiencia, a veces no saben mucho de lo que se está tratando la investigación y entonces hacen preguntas que no son pertinentes porque no están dentro de el scope, dentro de el área que está destinada a esa investigación. Entonces, pues, una pregunta como esa no habría que contestarla. Por otra parte, me han contado que a veces ha pasado que ha habido gente que quiere molestar a quien está defendiendo y entonces le hacen preguntas sobre cosas que saben que no van a poder contestar. Eso pasó hace mucho tiempo atrás, según me contaron. Debió haber sido como en el primer viaje de Colón o algo así. De todas formas, lo que se estableció es que fuera el director o directora quien decidiera si el estudiante contesta esa pregunta o no, y así se controlaba esa parte de cualquier dificultad, ¿verdad? Durante la presentación es bien importante que usted se encargue de utilizar, sobre todo si es la final, usted va a pasar por esos primeros 3 capítulos volando bien rápido, porque como ya usted los discutió en un momento dado, cuando hizo la defensa, eso no es lo que nos importa, eso solamente nos da un trasfondo. ¿Ok? Lo más importante cuando usted está haciendo una defensa final son básicamente los hallazgos, que es capítulo 4, y el capítulo 5, que es básicamente su interpretación de los hallazgos. Y su aportación al conocimiento, que está muchas veces en ese capítulo 5. Para eso es lo que usted investiga. Mira lo que pasa con frecuencia. Ya el estudiante, cuando llega a esta parte de tesis, disertación o proyecto, ya intelectualmente, emocionalmente y físicamente, generalmente ya están cansados. Cuando llega esta parte del capítulo 5, están mega cansados y en muchas ocasiones ha sido tanto el tiempo que han dedicado a esta investigación y a los elementos de la misma que este capítulo 5 lo sacan como que bien rápido y generalmente me dicen es que yo no sé qué más decir. Es que pues esto y los hallazgos fueron esto y eso es todo, no tengo nada más que decir. Bueno, pues ese capítulo 5 es la razón por la que usted investiga. Es básicamente, ahí está su aportación al conocimiento. Usted investiga porque usted quiere, pues, que se sepa algo más que no se sabía antes. Por lo tanto, usted tiene que guardar fuerza para esa etapa y en ocasiones, cuando uno está muy saturado del tema, a veces es bueno discutirlo con otras personas u otros pares, estudiantes, y ellos en ocasiones te dan más implicaciones o más ideas sobre qué significan estos hallazgos para tu disciplina. Así que si es que estás muy cansado o cansada, pues entonces aprovecha las amistades que has ido haciendo en tus estudios graduados para que te den una manita y puedan completar esa parte lo más cabal posible. Ya les dije básicamente por qué se llama defensa. Es bueno que alguien te avise más o menos cuando falten 5 minutos o que tengas el cronómetro del celular puesto.
Una vez tú haces la defensa de la propuesta, lo próximo es que debes estar, luego, si tu investigación es con animales o con seres humanos, a la misma vez debes ir tratando de completar esa solicitud de CIPSHI. Generalmente tampoco es algo que uno pueda completar con rapidez. Es muy específica y es muy importante ser consistente cuando uno llena todas las partes. Si tú pones que el propósito en una parte y después en otra parte parafraseas el propósito y suena como otra cosa u otro propósito, o se lee como que incompleto porque parafraseaste, pues entonces es posible que tengas dificultades para esa aprobación del CIPSHI, se tarde más, etc. Así que si tú puedes, hazlo con cut and paste, porque en la medida en que tú cortas y pegas, sabes que estás hablando exactamente de lo mismo en cada una de las partes. Y entonces es importante que sometas lo antes posible al comité de ética, para que entonces ellos te vayan aprobando, ¿verdad? Tomando el tiempo para aprobar esas otras partes. Y cuando te llegue el feedback, ¿verdad? De ellos, no te tardes en verlo y atenderlo, porque es tiempo que sigue pasando, tiempo que en muchas ocasiones es bien valioso. Considera que me llegó a mí, por ejemplo, la respuesta del CIPSHI, y hay unas cosas que tengo que atender para entonces someterlas y que entonces ellos me autoricen. Si yo estoy tan atareada o tan frustrada o tan cansada que no lo atiendo rápido, tú sabes cómo son las cosas en esta isla hermosa en la que vivimos. Puede llegar un huracán, puede haber un paro, que no sabes cuándo va a terminar, pueden pasarte cosas a ti en términos de situaciones en las que tengas que postergar ese proceso de tesis o disertación. Y lo que yo quiero decir es que lo hagas lo antes posible, porque en la medida en que postergas, hay muchos elementos que están fuera de tu control y que pueden atrasarte todavía más, y cada uno de ustedes tiene un tiempo en el que debe terminar esa investigación. Cuando estés dirigiéndote a la audiencia, por favor, no trates de hablar lo más rápido posible, porque a la medida que tú hablas lo más rápido posible, entonces la gente no te entiende bien. Y en ciencia no te entiende bien, eso es un problema. Otra de las alternativas, de las posibilidades, es variar ese volumen de la voz. Eso también hace que tu audiencia se mantenga más interesado. Ya les hablé de no distraerse con objetos en las manos y también de controlar ese movimiento entre las manos. Si tú te das cuenta, en ocasiones hay personas que están haciendo defensa y entre plantilla y plantilla dejan un espacio de silencio y entonces llegan a la otra plantilla y empiezan a hablar. Bueno, pues si tú tienes 20 minutos para tu audiencia y para presentar, más vale que hables entre plantillas. ¿Ok? Que no haya ese vacío, que no haya ese bache, como se dice en las comunicaciones, porque debes aprovechar el tiempo lo mejor posible. Cuando vengan las preguntas del comité, yo quiero que tú sepas que no se trata de un concurso de Miss Universe. O sea, no tienes que contestar inmediatamente. Oye esto, cuando ya tú terminas de presentar, ya se acabaron esos 20, esos 30 o esos 45 minutos. De ahí en adelante el tiempo ya no cuenta, ¿ok? Así que no pienses que tienes que contestar inmediatamente porque así quedas mejor, porque no necesariamente sucede así. Cuando te hagan una pregunta, tú puedes pensar en la respuesta y eso no te quita puntos ni te hace ver mal.
Otra de las cosas es considera si tú no entiendes la pregunta. Pues si yo no entiendo la pregunta, yo puedo decirle al profesor o profesora si podría, por favor, repetirme la pregunta. Cuando repiten la pregunta, en muchas ocasiones uno entiende, y si no entendieras en ese momento, no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es parafrasear la pregunta. Usted lo que me quiso preguntar es bla, 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 bla. Clarifiqué la pregunta y entonces la otra cosa que puedo hacer es contestarla ahí mismo, o también puedo decir, un momentito, voy a pensar. Y entonces contestar luego de que hayas pensado. Eso no es ningún problema. El problema sería si tratas de avanzar ahí tanto y tanto para contestar que entonces o no contestas la pregunta o la contestas incorrectamente. Eso sería lo importante recordar aquí. Respecto al tipo de preguntas que te van a hacer en la defensa de propuesta o en la defensa final, te pueden hacer preguntas sobre la literatura que revisaste. Te pueden hacer preguntas para entender alguna decisión metodológica que tú tomaste. Hay estudiantes, por ejemplo, que hacen investigaciones cualitativas. Y en esas investigaciones cualitativas, pues deciden que van a hacer unas entrevistas. Y en muchas ocasiones escriben que van a hacer una entrevista a profundidad con esta persona, semiestructurada, etcétera. ¿Qué tal si a usted le preguntan, ¿y por qué una sola entrevista? Usted debería saber por qué una sola entrevista y sobre todo usted debería saber si hay algún autor en metodología que respalde una sola entrevista a una persona. Porque déjenme decirles que hay autores que lo que respaldan es que haya 3 entrevistas para una misma persona. ¿Ves? Así que otra vez las decisiones metodológicas podrían ser cuestionadas para ver si usted realmente se ciñó al proceso literario, de la literatura, perdón, o si es suficientemente robusta esa investigación. Le pueden hacer preguntas sobre sus hallazgos, ¿por qué tú crees que contestaron de esta manera? ¿Qué tú esperabas que fuera el resultado en términos de esta pregunta? ¿Por qué te sorprendió? ¿Por qué no fue significativo? ¿Verdad? Los resultados, ¿por qué tú estimas que no lo fue? Obviamente tendrás que hablar sobre las implicaciones de los hallazgos para tu disciplina. Te pueden hacer preguntas sobre el rol del investigador, el rol tuyo como investigador o investigadora. Por ejemplo, háblame de las limitaciones que tuviste en tu investigación y cómo las atendiste. O ¿qué tal ese rol de investigador? ¿Cuáles fueron, ya que tú has sido estudiante, has sido consumidor, ¿verdad?, de las investigaciones y de la literatura? Dime qué fue lo más fácil y lo más difícil para ti en el rol de investigador, ¿ves? Y te pueden sugerir que hables sobre otros estudios que se podrían hacer después del tuyo y sobre las limitaciones que confrontaste. Y sobre todo, que hables también sobre la aportación al conocimiento, por qué tus hallazgos y lo que tú encontraste es importante para la disciplina. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda, comentario? En el chat no tenemos preguntas, pero si hay alguna en estos momentos pueden abrir un micrófono.
No hay preguntas. Gracias, Ana. Ok, bueno, pues entre las preguntas que te pueden hacer, ya esto básicamente lo dije. Otra pregunta podría ser, tú realizaste una investigación cuantitativa con el paradigma cuantitativo. Te pregunto, ¿esa investigación se pudo haber hecho utilizando otro paradigma? ¿Cuál y por qué? O, considerando los resultados de esta investigación, esa investigación que tú propusiste que se podía hacer, la próxima, ¿en qué metodología tú sugieres que se haga y por qué? ¿En qué paradigma? ¿Cuantitativo, cualitativo o mixto? Ese tipo de preguntas también pueden llegar. Preguntas como, por ejemplo, ya les dije, de algún hallazgo que te sorprendió, de alguna nueva información que se haya publicado muy recientemente sobre el tema. Ya tú hiciste una revisión de literatura, pero puede ser que haya alguna información nueva que se haya publicado y que quieras compartir. A esos efectos, pues, habría que hacer una pequeña revisión de literatura en la base de datos, por ejemplo, antes de ir a esa defensa. Si no mostró diferencia significativa, si hubieras hecho algo diferente en esta investigación, cuál es la utilidad práctica de tu estudio. Y una que he visto con bastante frecuencia es, puedes operacionalizar tus recomendaciones. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, esta persona hizo una investigación y notó que había una serie de deficiencias o retos entre los estudiantes de séptimo grado en la disciplina de inglés, English as a Second Language. Y entonces la persona dice, bueno, entre sus hallazgos, bueno, como vimos aquí en estas puntuaciones, etcétera, es importante entonces reforzar esos conocimientos de los estudiantes, etcétera. Entonces, eso es como que bien abstracto. Cuando te dicen operacionaliza, te están diciendo, ok, ¿qué tú propones? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle cursos de verano a estos estudiantes, vamos a hacer un programa especial y diferente, con una metodología de enseñanza diferente. Vamos a darle clases sábados y domingos. ¿Qué vamos a hacer en términos operacionales para atender esos asuntos? No necesariamente te debes quedar en lo abstracto, sino que debes concretizar unas acciones reformadoras quizás para tus hallazgos. Otra de las cosas importantes es que usted escuche las recomendaciones con atención, que de su comité usted las escriba, y ya les dije que era recomendable tener 2 personas más que estuviera anotando esas recomendaciones. Mira, me ha pasado en defensas de propuestas, proyectos, etcétera, que el estudiante está o el estudiante está tan tensa que cuando le hacen alguna recomendación, contesta como si le estuvieran atacando. ¿Ves? Entonces, aquí es donde te digo que ejercitar la humildad es sumamente importante, porque este es un proceso académico y todos vamos aprendiendo de este proceso. Por ejemplo, una persona del comité dice, fulana, yo te pedí que hicieras una revisión de literatura relacionada a tus hallazgos sobre este tema. Tú buscaste esa revisión de literatura, ¿qué feedback nos puedes dar? ¿Qué análisis se desprende de la investigación sobre este tema que yo te sugerí? Entonces la persona puede decir, oh, sí, mira, en la página
84 abajo, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces parece como que se está defendiendo y no es el caso. Recuérdate que en el lenguaje, sobre todo yo creo también en el lenguaje español, y nosotros que somos así tan expresivos, no solo es importante lo que tú dices, sino cómo lo dices. Porque en muchas ocasiones el 80% de la comunicación es no verbal. Así que este no es un lugar donde se supone que te van a atacar. Tú sencillamente explicas que está en la página tal. Si no lo hiciste, pues entonces, qué pena, pues entonces tendrías que decir, oh, sí, yo voy a añadir eso, etcétera, etcétera, ¿sabes? Fluyendo con humildad ante las sugerencias. Recibe entonces con alegría y agradecimiento esas recomendaciones y las vas a coger de acuerdo a lo que te diga el director o directora. Me ha pasado que hay instancias en las que los miembros del comité le dan unas sugerencias al estudiante y en ocasiones el estudiante entiende que tiene que hacerlas de inmediato y hay algunas sugerencias que es importante consultar antes de hacerlas con el director o directora del comité. A veces están implícitas en otras partes que uno escribió, pero uno no necesariamente se acuerda, ¿verdad? Porque lleva tanto tiempo trabajando con el mismo tema. Así que ese asesoramiento muchas veces es muy útil. Así que lo importante es que usted vaya llevando la fiesta en paz y no interprete como que le quieren hacer daño o le están confrontando, etc. Después de la defensa, mi gente, ya estamos terminando. Después de la defensa, usted respira hondo. No olvide llevar agua. Eso es bien importante. En muchas ocasiones cuando uno se pone muy nervioso, yo no sé qué pasa, que la boca se seca. Así que usted es muy probable que necesite agua. No olvide eso. Entonces, después de esa defensa, le dijeron lo que era, etcétera. Le dijeron quizás el resultado, ¿verdad? Ya se deliberó, y le dijeron el resultado que usted aprobó. Pues entonces, no se olvide de agradecer al comité. Eso es bien importante, agradecer la presencia a su audiencia. Usted se va a asegurar de que usted entiende esas recomendaciones que le dieron y va a tratar de atenderlas lo antes posible. Algunas de ellas las va a consultar con su director o directora, ¿verdad? Es importante atenderlas lo antes posible porque después, aunque lo hayas escrito y haya 2 anotadores más, como que uno las vuelve a leer y no las entiende, ¿ves? Así que con tu mente fresca en cuanto a la sugerencia, pues es importante trabajarlo lo antes posible. Entonces, si se trata de la propuesta, pues ahí tú terminas esa solicitud del CIPSHI y la envías, ¿ok? Para acortar el tiempo. La idea de esto es que no termines, defiendas, te aprueben y entonces tú empieces a llenar esa solicitud. ¿Ves? Es que lo vayas haciendo de manera simultánea, aunque sea en borrador, y después la pulas más. Para solicitar, para investigar al CIPSHI hay que enviar, además del City Program, hay que también enviar un documento que es la evidencia de que usted aprobó esa defensa. Si se trata de una defensa final, recuerde que en términos de guardar esa información o esa data, en muchas de las disciplinas de ustedes se establece cuánto tiempo se debe guardar esa data. Y entonces después usted la tritura o hace lo que dijo que iba a hacer para deshacerse de ella. Y eso tiene prelación sobre el tiempo que dice el CIPSHI o el City Program.
que usted debe guardar la información o la data. Usted debe conocer cuántos miembros del comité desean el trabajo completo encuadernado. Gracias a Dios ahora son menos los que lo solicitan así. Hay muchos que lo solicitan en PDF y ya. Usted va a tener que subir ese documento, esa investigación al repositorio y también a University Microfilms International, que es ProQuest, donde usted ha bajado probablemente varias tesis y disertaciones. A esos efectos, yo les digo, si tú te beneficiaste de manera maravillosa de todas esas investigaciones que pudiste bajar directo a tu computadora, y en PDF, por favor, no te pongas a cobrar, porque los que quieran leer tu investigación tengan que pagar. ¿Sabes? Los estudiantes graduados son pobres, la mayoría de ellos. Igual que yo también, estamos estirando el peso. Así que es importante que la gente tenga acceso a tu investigación también para que te citen. Así que es importante que seas generoso y generosa también con otras personas que te llaman o que se comunican contigo para asuntos relacionados con la investigación que publicaste hace años atrás. ¿Ves? Esa colaboración a veces es determinante entre los estudiantes que están investigando. Así que usted se va a encargar de saber cuál es la fecha límite en que usted tiene que entregarlo todo. Usted tiene que saber más o menos dónde usted va a comprar el papel, porque el papel, si fuera a imprimir, tiene unas especificaciones. Tiene que ser 25% algodón, blanco bond, etcétera, etcétera. Debe saber dónde usted va a reproducir ese documento, principalmente si lo va a encuadernar, y tiene que saber más o menos quién lo va a encuadernar y buscar precios, porque en ocasiones pues hay variedad de precios. He visto para encuadernar desde $25, $30 o más. Y respecto al papel, he sabido de resmas de papel que cuestan $13, $14 y otras en esas tiendas de oficina americanas principalmente de $22 o $23, la resma con las mismas especificaciones. Caracoles. Y entonces después que usted se fajó todos estos años, que creía que no iba a terminar y que decía en un montón de ocasiones, yo quiero dejar este doctorado o esta maestría, ya no quiero saber más de la universidad. Cuando le dieron todos esos tantrums y su familia los ayudó, los apoyó, o le secaron las lágrimas, porque también sucede. Todavía no he conocido a alguien que no haya derramado por lo menos una lagrimita en ese proceso de tesis o disertación. Pues mi idea es que usted se compre un capricho. Un capricho es algo que usted no necesita porque, le repito, mientras uno está estudiando y está estirando bien el dinero, uno no tiene muchas veces dinero para comprarse una cosa que uno no necesite. Así que la idea es, después que te fajaste, después que persististe, después que luchaste, ¿ok? Y terminaste, lo menos que puede pasar es que tú te compres un regalo que te guste, que puede ir desde un regalo fantástico como irte a Europa o a Australia, donde tú quieras, o comprarte algo que sea emblemático, un cuadro que te guste, yo no sé, algo que sea emblemático y que marque ese logro importante que usted ha tenido. Y vamos a suponer, en el peor de los casos, si no tienes dinero suficiente, como muy probablemente tu familia quiera hacerte regalos, tú les dices que vamos a hacer un serrucho. El regalo que tú me vas a dar, que es lo que sea, desde la comida, whatever, dámelo en cash.
porque voy a juntar ese dinero para completarlo, para entonces comprarme lo que yo quiera. Claro, eso está si no tienes un tío rico o una tía rica que te quiera regalar varios miles de dólares o a los varios cientos de dólares. ¿Ves? Son diferentes ideas. El punto es que ese logro tan importante no pase por su vida sin que haya algo que los represente. Obviamente usted va a ir a la graduación, más le vale que vaya a la graduación, porque después de todo eso es bien importante cerrar ese capítulo con ese tipo de ceremonia. A mí no me gustaba el asunto de las graduaciones, me aburría muchísimo, en maestría no quise ir, pero me dijeron que que si yo no iba, no me entregaban el librito que decía, tú sabes, todas las personas que se graduaron, incluyendo mi nombre, y entonces cogí la toga, le hice así y me la puse y fui. Y una vez estando allí me di cuenta de lo importante que era ese evento. Así que, por favor, no deje de ir a la graduación y no deje de marcar ese momento tan importante, dándose algo que usted quiera, ¿verdad? Y que no necesariamente usted necesite. Bueno, pues quiero saber si hay dudas, preguntas, comentarios, porque hasta aquí llegó mi presentación. Sí, tenemos dos preguntas. Excelente. La primera de las preguntas que tenemos aquí en el chat está relacionada, ¿verdad?, con si el resultado ¿verdad?, de la defensa se dice el mismo día. Generalmente sí. Yo no he ido a ninguna, y mira que he ido bastante en estos 10 años, yo no he ido a ninguna que no se diga el mismo día. Puede ser unas cuantas horas después, porque, por ejemplo, en ciencias naturales, llega un momento, me pasó en ciencias naturales, que el estudiante estaba, después que termina, se quedó con el comité le hizo preguntas, que estaban hablando de una serie de cosas, y nosotros estamos allí, el grupo de apoyo, esperando, porque nos creíamos que eso iba a ser ya, porque como en otras facultades es inmediato, y entonces al rato el estudiante salió cuando llevaba como 45 minutos allí y dijo, se pueden ir porque todavía hay unas cosas que tengo que hablar con el comité, etcétera, que tenemos que coordinar, yo les dejo saber. Y entonces, bueno, pues como a la hora después, en nuestro chat del grupo de apoyo, él nos dijo que había aprobado, pero no hay ninguna en que yo no sepa que no se dijo el mismo día. Ok, gracias, Marta, por hacer esa anécdota, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que en todas las facultades se da, ¿verdad?, la misma dinámica y no necesariamente ocurre así. También tenemos otra pregunta relacionada con la copia final de la tesis y preguntando si todavía se tiene que entregar una copia impresa en la universidad. Yo no tengo ese detalle, el otro día estaba por preguntarlo, pero me entretuve con otras cosas y no sé. Yo sé que hay una copia que uno envía al repositorio, ¿verdad? Que es un repositorio institucional a la cual todos tienen acceso, pero no sé, pero puedo averiguar. No sé si todavía se entrega la copia encuadernada que uno entregaba a la biblioteca de la facultad de uno y a la hemeroteca, que es la colección puertorriqueña. No sé si todavía se hace eso. Lo que hago, entonces, déjame ver. Carmen Meléndez, haz esto, escríbeme a mi email que yo me puedo encargar voy a poner mi email aquí, me puedo encargar de buscar eso y te dejo saber. Le pregunto a una bibliotecaria.
Mi email es, dame 3 segundos, mi email es, por si acaso, marta.rodríguezcolón@upr.edu. Aquí nos comenta la licenciada María López que al menos en la Escuela de Derecho solicitan 2 impresas y una digital. ¿Ves? Sí, probablemente porque una va para la biblioteca y otra va para la biblioteca de Derecho y la otra va para la colección puertorriqueña, física, la copia física. Ah, mira, déjame decir una cosa súper rápido que me acabo de acordar. En cada uno de los adiestramientos de estos que yo doy, y con mucha frecuencia me preguntan si alguna vez algún estudiante no ha aprobado la defensa. Bueno, ¿se acuerdan que le dije de la época de Cristóbal Colón? Bueno, pues de aquella época me dijeron que una vez una estudiante no aprobó, pero las razones por las cuales no aprobó fue porque el comité le había dicho que hiciera esto, 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 esto y esto, y ella no lo hizo. Y se presentó a la defensa sin eso, y pues obviamente el comité no podía aprobar. Horrible. Mira, tengo otra pregunta por aquí, Marta, relacionada con el calendario académico. Dice Yomi, el calendario académico estableció que la fecha límite para defender tesis y disertaciones es el 16 de mayo. ¿Eso aplica para todos los programas o puede depender del director? Se supone que aplique a todos los programas. Sin embargo, hay comités y directores o directoras que pueden hacer unas extensiones, sobre todo si es final. Uno debe tratar de que sea en esa fecha porque recuérdate que después que defiendes hay una serie de procesos institucionales a nivel de papeles que hay que cumplir, el registrador se tiene que enterar, tienen que hacer tu evaluación, tienen que confirmar que eres candidato, candidata a graduación, etcétera. Por ejemplo, hay estudiantes que no han podido terminar en mayo, por ejemplo, y yo he sabido de facultades y específicamente de directores y de comité que le dicen, pues si no puedes defender en mayo, defiende la primera semana de junio. Y vamos a ver si ahí cuadramos para que llegues a la graduación, porque el acto de colación de grados este año es el 29 de junio, ¿ves? Así que hay unas semanitas ahí con las cuales jugar, pero si la persona se extiende, ya no va a graduar en esta sesión académica, ¿ves? Graduaría el otro, quiero decir, la ceremonia de colación de grado, ¿eh? No podría ir a esta porque no lo van a incluir, no le van a mencionar, etcétera. Podría ir a la próxima del otro año, que sería en junio 2024. Sin embargo, puede solicitar una certificación en registrador que diga que completó el grado. Es solo la ceremonia de colación de grado que si se atrasa, pues tendría que ir al otro año. Ok. También añadiendo esa pregunta, otro participante indica que si esa fecha límite aplica a la defensa de propuestas también. Según la fecha del registrador, sí, pero habría que preguntarle a tu comité, porque ciertamente después de ese 16 de mayo, si es defensa de propuesta, no hay mucho más que hacer. En términos de la parte esa burocrática, solamente entregar el documento que dice que ya aprobaste y tú, si es con sujeto, pues entregar al CIPSHI. Pero hay algunas facultades y algunos comités que lo siguen al pie de la letra y otros son mucho más flexibles, así que habría que consultar. Bien. Preguntan por aquí, Laura Adorno, si es requisito reunirse con el comité antes de la defensa.
No es un requisito, es requisito hacer o presentarse a todas las reuniones que tu director y tu comité establezcan. Hay mucha variedad. Por ejemplo, en el caso mío, sí, para la disertación hubo una reunión predefensa. Ya todos ellos tenían mi disertación, los miembros del comité la leyeron y entonces hicimos una reunión predefensa en la que me dieron una serie de sugerencias, etcétera, que yo tenía que atender y ahí mismo se determinó cuál era la fecha de la defensa. Hay otros profesores que lo que hacen es que entre ellos mismos se comunican y dicen, ahí puede defender, la pregunta es esta, ¿puede defender o no puede defender? Si ellos entienden que está el estudiante preparado o preparada. Y entonces si dicen que sí, pues se pasa a identificar rápidamente cuál es la fecha de esa defensa. Y si dicen que no, pues entonces ellos hablan sobre qué es lo que falta, etcétera, etcétera. Porque hay instancias en las que lo que supuestamente falta es algo que se le puede decir al estudiante después que defienda, ¿verdad? Que no es un trabajo muy grande que hay que hacer, etcétera, y sencillamente en la defensa le dicen, pasas con estas condiciones, y entonces el estudiante lo arregla, lo entrega y no hay problema. El beneficio de esa reunión pre es que tú tienes una idea más clara de cuáles son las sugerencias que ellos tienen para ti. Y quizás si las atiendes sean menos para cuando defienda, ¿ok? Ese es el beneficio. Hay profesores que les gusta hacer esa reunión y a otros que no. Así que todo va a depender de tu comité, básicamente. Si hay alguna otra pregunta de la audiencia, pueden abrir el micrófono para hacerla. Claro. No se quede con dudas, aproveche que estoy aquí. Frances, Hay sí. otra pregunta por aquí, la hace también Frances. Sí. Los que determinan que aprobaron o no, ¿son tus mismos mentores o otros catedráticos? No, son solamente los miembros del comité que se reúnen y lo determinan, nadie más. Son solamente los miembros de tu comité, porque ellos son los que han leído, saben tu trayectoria, etcétera. Te voy a decir algo que no a ti, Laura, a todos, ¿verdad? Que se me acaba de ocurrir y es que lo aprendí dentro de ese proceso de apoyar estudiantes. Mira esto. Este estudiante hace una investigación doctoral. La investigación fue bastante cuesta arriba, ¿sabes? No fue algo sencillo. Tuvo muchos problemas, esto es parte de lo que fue una dificultad. Tuvo muchos problemas en conseguir estudiantes para hacer grupos focales, porque bueno, en aquella ocasión yo entiendo que ya hizo como 3 grupos focales. El problema, entre comillas, era que los estudiantes tenían que ser estudiantes subgraduados y preferiblemente estudiantes de primer año. El problema con esa muestra es que los estudiantes de primer año no tienen mucha cultura de investigación. Así que no necesariamente ellos van a cumplir cuando se les cita a una reunión de grupo focal. Eso por un lado. Por otro lado, si esa recogida de información, ese grupo focal, se hace a mediados o fines del semestre, cuenta y jura que bien pocos van a venir, porque todos están esmerándose
en estudiar mucho para sacar buenas notas. Entonces, eso fue parte de las dificultades que ella tuvo y ella luchó y lo logró, etcétera. Ella vino y entonces defiende, y mi mente, yo estaba pensando que con todo lo que esa muchacha había hecho y cómo se había fajado y los hallazgos y cómo los discutió, etcétera, que debía tener una calificación de sobresaliente, porque las notas son sobresaliente, notable y bueno, y eso va en tu transcripción de crédito. Así que le dieron una calificación notable y yo me quedé como, oh, ¿qué pasó aquí? Pero entonces yo conocía una de las personas miembros de ese comité y tiempo después yo le pregunté, oye, yo me quedé pensando, ¿por qué a fulana no le dieron sobresaliente? Porque volvemos, teníamos confianza, porque yo estaba pensando qué es lo que qué es lo que pasó. Y entonces, oye lo que él me dijo. Él me dijo, lo que pasa es que con ella específicamente, cada vez que se le hacía una recomendación de algo que debía hacer, ella siempre dijo que no. Interesante. Yo ni siquiera me imaginé que eso podía afectar ese asunto de la nota, pero para que veas cuán complejo es esto y cómo uno tiene que saber pues navegar todos los procesos con suficiente diplomacia. Sí, tenemos otra pregunta por aquí y dice, ¿la recomendación o revisiones por parte de él o los lectores tiene peso diferente a la de un miembro del comité? Estoy pensando, porque me parece que lo que me estás diciendo es que ¿quién tiene más peso respecto a calificación? Si el director o directora o los lectores. Esa es la pregunta que estás haciendo, Eric. Nítido. Dentro de mi experiencia, la calificación que tiene más peso es la que dé el director o directora, porque los otros estuvieron, entre comillas, en la periferia. Este fue el que se supone que trabajó hombro a hombro con la persona y vio su evolución, su desempeño, etc. Así que si director o directora no estuviera de acuerdo con la calificación, entonces en esa discusión se le hace saber y entonces ellos llegan a consenso, pero casi siempre se le hace caso a la evaluación del director o directora. Muy buena pregunta, esa no me la habían hecho nunca. Sí, hoy han hecho muchas preguntas y todas muy buenas. Oh, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran traer ¿verdad? Aquí a esta parte final? Pueden abrir el micrófono. En lo que se animan, les informo que ya se ha compartido la hoja de evaluación del webinar y también el enlace para solicitar el certificado para que lo completen, aprovechen, ¿verdad? la oportunidad. Y también les recomendamos que estén pendientes a todas nuestras actividades. Nosotros usualmente las anunciamos a través de las redes sociales. También enviamos todos los meses un correo masivo a los estudiantes de parte de la red graduada, así que pueden revisar sus correos. Y también nuestros eventos están en Eventbrite, donde ustedes se pueden registrar.
para participar de las actividades. Así que ya están todos debidamente avisados y prevenidos. Bien, si hay alguna otra pregunta o comentario, por aquí están agradeciendo, Marta, ¿verdad? La exposición que has dado hoy. De igual forma nos los habían hecho anteriormente, que les indicando que les había encantado la presentación. Gracias, contenta. Y agradecen también por compartir las sugerencias. Así que entiendo que el objetivo de hoy se ha cumplido, y que la gente ha salido pues bastante informada, bueno, y también esclarecida, ¿verdad? Las dudas Bueno. del proceso. Qué Así bueno. Que, me encargo entonces de, antes de irme de aquí, voy a coger la presentación, se la voy a enviar a la doctora Medina y ella se la enviará próximamente, pero me comprometo a hacerlo antes de irme de aquí, que estoy en la universidad. Solo para cerrar, siempre me gusta recordarles, bien rápidamente, me gusta recordarles que ustedes son madera fina. Ustedes, yo he visto cómo se esfuerzan, cómo luchan, cómo persisten en los objetivos a pesar de todas las cosas. He visto también esa curiosidad intelectual que tienen, y cómo se entregan a este proceso aun cuando están cansados y cansadas. Y aun cuando la familia reclama tiempo o cuando hay poco tiempo porque uno está trabajando. Yo lo que quiero decirte, recordarte, es que tú puedes lograrlo. Si necesitas ayuda, busca. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, incluyéndome a mí. Y que no apartes tu mirada de esa meta y que cuando estés muy cansado, cansada, te coges un break, duermes, haces algo para tu autocuido, y piensa en lo bueno que va a ser cuando termines, porque este grado nadie te lo puede quitar. Así que nada, éxito. Mira, Marta, por aquí están preguntando que les gustaría saber un poquito más de información de los grupos de apoyo. Hay específicamente 3 grupos de apoyo corriendo. Los grupos de apoyo son cerrados. ¿Qué quiere decir? Que una vez el grupo abre para que entren personas, ya después de cierta cantidad de personas, porque si son demasiados, pues no da tiempo, tú sabes, en 2 horas que se reúne el grupo para atenderlos a todos. Así que más o menos estamos como con 10, entre 7 y 10 participantes por grupo. En los grupos tú entras y una vez tú entras a ese grupo, te puedes quedar en el grupo hasta que te graduemos. Obviamente hay un compromiso de asistir a las sesiones. En este momento yo tengo, se dan 7 sesiones por semestre. Y lo otro importante es que al momento he tenido que dejarlas virtual. Yo empecé presencial con café, galletitas y todo, pero he tenido que cambiar virtual, bueno, pues por la bendita pandemia y porque ya tengo una serie de estudiantes que ha tenido que buscar trabajo y entonces no están aquí en la universidad, están a su trabajo, en su trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial. Y entonces hemos continuado así online. ¿Qué se hace? Son 2 horas. En el caso mío, nos reunimos 2 horas lunes de 1 a 3 de la tarde. Hay otro grupo que se reúne el lunes de 6 a 8.
y otro grupo que se reúne de 1 a 3 los martes. Y también son básicamente la misma cantidad de sesiones. ¿Qué se hace en las sesiones? Pues se habla de cómo se sienten, se habla de, se aclaran dudas respecto a la metodología. Si alguien está estancado en alguna parte, pues ayudamos, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la necesidad para que salga del estancamiento. Se hacen consultas, en ocasiones se han dado adiestramientos porque el grupo necesita conocer sobre un programado, etcétera. Pues también se hacen adiestramientos, depende de la necesidad del grupo, y se practican las propuestas, la defensa de propuestas y la disertación. Allí mismo entre los miembros del grupo hacemos un roleplay, se elige un comité, se les hacen preguntas, etcétera. Casi siempre las preguntas que alguien hace, por lo menos una de ese grupo, incluyéndome a mí, casi siempre una de esas preguntas se las hace el comité. Eso nos mata de la risa. Y también generalmente, sí, siempre nos reunimos a fin de semestre para celebrar las victorias. Así que más o menos eso es lo que hacemos, un acompañamiento. Excelente. Añadiendo a la pregunta, hay 2 preguntas adicionales y es que si todavía hay oportunidad para este semestre y cómo entonces se matricula una vez, ¿verdad? Pues para la próxima tanda. Muy bien, no, este semestre ya estamos terminando, así que el grupo cerró. Dependiendo de cuántos se gradúen, ahora en mayo, yo sé si tengo espacio o no tengo espacio. Sin embargo, una de las alternativas que puedes hacer es escribir a decode.consejería@upr.edu y puedes, déjame ponerme el propuesto para poder ver bien. Ok, ese es en el site que uno escribe, por ejemplo, la dirección electrónica que escribe si necesitas algún tipo de ayuda. Yo también atiendo a los estudiantes de manera individual cuando en situaciones así en las que el grupo ya cerró. Hay otras 2 compañeras que tienen los grupos, ya te dije los horarios, ya yo puse mi email. La otra compañera que es los martes, no sé si ella tiene espacio o no. El correo de ella es Eileen. Lo estoy escribiendo. Eileen.seguinot, es la doctora Eileen.seguinot@upr.edu, y también es la doctora Mercedes.salish @upr.edu. Una vez se acabe este semestre, habría que escribirles o a principios en agosto para saber si tienen espacio, porque de ellas no sé si tienen espacio. Y yo dependo de cuántos se gradúen ahora. Tengo que chequear cómo está la cosa. Muy bien. Pues nuevamente, gracias a todas y todos porque se ha dado una dinámica esta tarde bien chévere, sí, con muchas preguntas, y esperamos que por los comentarios, pues, sabemos que el webinar fue de su agrado, así que nada, les esperamos en nuestras próximas actividades que van encaminadas a que ustedes tengan la mejor experiencia posible en todas las etapas de sus estudios y específicamente en la etapa de investigación. Como diría la promoción de una iglesia por ahí, pues nosotros queremos que ustedes paren de sufrir y que queremos que ustedes pues, puedan pasar el proceso pues con los menos escollos posibles, porque nosotros pasamos por eso y lloramos, pues queremos que ustedes lloren menos.
Sí, y cuando yo estaba no había grupos, no había nada, ni adiestramiento, nada. Eso era strike. Eso es así. Pues, Marta, te Gracias. agradecemos nuevamente el tiempo y que nos has dedicado este semestre. Con mucho placer y a la orden. Y gracias a ti, doctora Medina. Y seguimos conspirando para en cositas por ahí. Pues buenas tardes a todos y todas y nada, agradecida de su participación esta tarde. Hasta luego. Buenas Éxito. tardes, muchas gracias por su conocimiento. Bien. Siempre a la orden. Éxito.